Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página. Y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada. Así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. ¿Cuál es tu historia con Dios? ¿Cuál es la historia entre tú y Dios? ¿Cuál es la historia que muestra qué mediadores has usado para acercarte a Dios? Sea antes de Cristo o muy posible todavía. ¿Qué usas para venir a Dios? ¿Cuáles son estos mediadores que has buscado para acercarte a Dios, para recibir algo de Dios? Y digo mediadores porque muy adentro de nuestro corazón existe lo que quizás podríamos llamar una fábrica en nuestros propios corazones de hacer mediadores, de buscar en nuestros propios corazones estas cosas que revelan en realidad dónde está tu confianza y dónde está mi confianza para acercarme a Dios. En realidad, ¿de qué depende de que tú puedas venir acercado o bien cerca a Dios, acercarte a Dios confiadamente? ¿De qué depende? Bueno, quizás para algunos depende de, otra vez, yo soy una buena persona o me he portado mejor que la semana pasada, he hecho una mejor tarea que la semana pasada, por lo tanto, yo creo que puedo acercarme a Dios. Para otros, y quizás es la mayoría de nosotros que venimos de otro trasfondo de iglesias, es yo tengo que acercarme a esta persona porque es que esta persona seguro Dios la escucha más porque él es más o ella es más espiritual. Y yo sé que si yo voy a esta persona, seguro Dios no le va a negar nada a esa persona. Por eso es que yo uso a esta persona para ayudarme a poder hablar con Dios. Ahora, si nos examinamos a nosotros mismos, podemos ver que todavía muy adentro de nuestro ADN o nuestra propia idea de cómo acercarnos a Dios, siempre ponemos primero nuestra obediencia a Dios. Siempre ponemos muy sutilmente lo que yo hago y muy sutilmente decimos, Cristo, ponte a un lado. Muy sutilmente, es tan fina esa línea que la cruzamos sin darnos cuenta, porque si yo te pregunto, ¿tú pones a Cristo a un lado? Tú dices, no, por supuesto que no. Pero cuando examinamos el corazón, vemos que de pronto sí hemos puesto cosas, personas o a nosotros mismos como la garantía que nos da acceso a Dios. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo Pablo trata nuevamente este asunto. ¿Cómo es que vamos al apóstol Pablo y decimos, Pablo, si la iglesia de Galacia vivieron esto, muy seguramente nosotros también vivimos esto en el 2020. Así que ayúdanos a entender cómo es que tenemos un mediador excelente que va a ser aquel que aplasta mediadores falsos y de falsa esperanza y poder aferrarnos al mediador excelente que es Cristo. Así que yo quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 3 y hoy vamos a ver los versículos del 19 al 25 y yo sé que quizás es la primera vez que tú te expones a una predicación de una carta, de un libro de la Biblia. Quiero darte ánimo. Ya casi vamos a terminar la mitad, falta solamente la mitad, así que ánimo, estamos caminando. Entonces ve a Gálatas capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 19 al 25. Fíjate lo que dice Pablo. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura
lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, nuevamente vamos a tratar de entender estos versículos que a primera vista quizás tú dices, no entendí nada, que bueno, por eso estamos estudiando la palabra de Dios, porque necesitamos ayudarnos a entenderla. Y la gran promesa es que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Entonces vamos a ver dos cosas. Son dos preguntas que vamos a responder, que son dos preguntas que Pablo hace. No es nada nuevo. La primera pregunta que vamos a hacer es la misma pregunta que Pablo se hace. ¿Para qué fue dada la ley? Y lo segundo que vamos a ver, como manera de conclusión o de lógica, sería, ¿para qué fue dada la ley? Número uno. Lo otro ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Y segundo, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, dos preguntas, vamos a buscar sus respuestas en los mismos versículos. Así que comenzamos con la primera, que es ¿para qué fue dada la ley? Y ahora, antes de nosotros entrar a estos estudios, quizás te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí, y es que nos preguntamos cuando seguimos estudiando Gálatas y te preguntas una y otra vez, ¿por qué es que Pablo pasa tanto tiempo explicando dos cosas? Que si domingo tras domingo tú sales cada vez más entendiendo estas dos definiciones o dos términos que Pablo usa, hemos cumplido nuestra tarea. Es, ¿por qué Pablo explica tanto la diferencia entre la ley y la fe? Porque es que Pablo quiere ayudarnos a entender la relación entre la ley con la fe, o entre la fe y la ley. Y a veces pareciera que fuera un disco rayado. Otra vez con la ley, otra vez con la fe. Y parece que otra vez Pablo vuelve a hablar de lo mismo. Pero antes de nosotros estudiar y entrar a estudiar Gálatas, cada vez que estudiamos yo me pongo a pensar, ¿por qué Pablo toma tanto tiempo explicando una y otra vez esto? ¿Por qué él pasa explicando, sí, miren la ley, pero véanlo por medio de aquel que vino, que es Cristo? Miren la ley por medio de Cristo. Miren lo que ha pasado. ¿Y sabes por qué es tan importante para ti? Nuevamente, porque como creyentes creemos que la Biblia de Dios no es simplemente estos 27 libros del Nuevo Testamento. Nosotros creemos que la Biblia, la palabra de Dios, son todos los 66 libros que están en el libro, la Biblia. Entonces es muy importante, si entendemos la relación entre lo que ha pasado con lo que ha venido, si entendemos la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y la idea detrás de todo esto no es aburrirte, es que te informes de quién es tu Dios que profesas creer. Es que te enriquezcas espiritualmente porque tu Cristo es suficiente y maravilloso. Y esto no va a pasar a menos de que nosotros entendamos una y otra vez por qué Pablo explica esta relación entre la ley y la fe. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque todos tendemos a hacer algo, y tendemos a treparnos en nuestro árbol de la obediencia. Es decir, todos en algún momento de nuestra vida cristiana, sea antes de Cristo, no creyente, ahora en Cristo, vida cristiana, lo que tendemos a hacer es, hemos creado un arbolito, como una casa en un arbolito atrás en tu patio. Nosotros hemos creado un arbolito y trepamos muchas veces, todos los días, y pensamos que porque hemos trepado y estamos allá arriba en esa casita, decimos, es porque yo estoy aquí arriba, que yo me he subido, que yo he obedecido, que Dios me ama. Es porque estoy yo aquí arriba, es que realmente Dios me va a escuchar, me va a bendecir. Él me ama por mi obediencia. Y lo que hace Pablo es por eso tomarse el tiempo, con todo amor, con un corazón pastoral y apostólico, que es el apóstol Pablo. Lo que él quiere hacer es ir a tu patio y con mucho amor, digamos, no destruirte la casita, pero sí destruirte la idea que estás en esa casita porque tú has sido muy obediente. Y Él quiere uno y otra vez. Tú dices, pero otra vez lo mismo, porque es que hay que entenderlo nuevamente. Los falsos maestros estaban enseñando a todas estas iglesias de Galacia que la manera en que ellos podían realmente asegurar un lugar en la mesa de Dios, en la familia de Dios, y es por eso tan relevante y tan
providencial que hoy estemos celebrando la Santa Cena. Y ustedes van a entender más el por qué podemos acceder a la mesa de Dios, a la familia de Dios. Y estos falsos maestros le decían a los de la iglesia de Galacia: ustedes son parte de la familia de Dios porque ustedes tienen que obedecer la ley. O son parte de la familia de Dios por consecuencia de la obediencia de la ley. Y ellos estaban enseñándoles a ser buenos escaladores. Suban, trépense ese árbol. Construyamos este árbol juntos, que podamos subir allá al árbol de la obediencia nuestra y estando bien altos, miramos hacia abajo o miramos hacia arriba y decimos: qué bueno que yo estoy aquí por lo que yo he hecho. Pero Pablo nuevamente les recuerda, les dice: esta no es la garantía del por qué ustedes están en la familia de Dios. No es su obediencia a la ley, no es cuán obedientes son a la ley o a la palabra de Dios. Por eso es que la semana pasada Pablo les dice: bájense de ese árbol falso. Bájense de este árbol falso. Bájense de toda falsa esperanza que supuestamente tu obediencia te da para poder llegar y estar con Dios. Bájate de este árbol falso, porque si quieres conocer del verdadero árbol que da verdadera vida, no eres tú, no soy yo, no son tus obediencias, no es mi obediencia. El verdadero árbol de vida tiene un nombre y es Cristo. Y si ustedes quieren probar y ver que hay vida y hay lugar en la mesa de Dios, solamente tienen que confiar en Cristo. Solamente tienen que poner toda su fe en esto que Dios ha prometido a Abraham, y es que Dios haría una familia grande por fe en Cristo. Llamaba la iglesia, y lo precioso de la iglesia anclada en Cristo es que ha sido llena de la presencia de Dios. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Pablo dice: eso sí es una buena casa en la cual tú descansar. Eso sí es un árbol el cual echa raíces profundas, porque la obediencia no está en raíces pequeñitas que tú medio puedes hacer. Por ejemplo, ayer estábamos en una granja con mi familia y hay que comprar la comida para darle a las vacas. Increíble cómo se comen una zanahoria y un pepino a las vacas. Yo ni sabía eso, pero bueno. Entonces tú le das eso ahí y se nos acabó. Pues toqué ir a comprar más. Pero yo me recordé que en Colombia, yo me acuerdo que las vacas comían zanahoria y todo eso, comían pasto, grama. Entonces yo vi al lado y dije: hija, ven. Y agarramos esas ramitas y les empezamos a dar a las vacas y todo esto. Bueno, muchas veces nuestros actos de obediencia, de confianza, son como esa pequeña grama ahí, que fácilmente tú la levantas porque no tiene raíces profundas. Pero una obediencia en Cristo es un tronco tan fuerte y con raíces eternas y profundas que cualquier huracán no va a tirar eso. La obediencia de Cristo es la garantía en la cual tú construyes por su gracia tu vida en esa. Él está construyendo tu vida en esa casa con raíces profundas que no importa lo que venga, nada te va a separar de él. Y Pablo dice: bájense de esa casita que han construido, en ese arbolito suyo, con sus propias obediencias, como que si eso les va a llegar a dar familia de Dios. Bájense de esa casita. Pero entonces podemos imaginarnos las iglesias de Galacia leyendo la carta de Pablo y se preguntan: espérate, esta gente nos está enseñando que obedezcamos la ley para ser familia de Dios, y Pablo nos dice que nos bajemos de este árbol. Y la pregunta lógica es: entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Esa pregunta se hizo esta semana en nuestro grupo de comunidad, que alguien preguntó: ¿y para qué fue que se dio la ley? Exactamente, está siguiendo la lógica de Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué fue que se dio la ley? Bueno, eso es lo primero que vamos a ver. Y Pablo lo que hace aquí es contestar esta pregunta como en tres ángulos. Lo primero que Pablo va a decir es: ¿cuál es el propósito de la ley? Eso es vital para ti. ¿Por qué fue que Dios dio los mandatos, la ley? ¿Para qué fue que lo dio? ¿Cuál es el propósito? Pero a la misma vez vamos a ver cuál es su meta final y cuál es la fuente de la ley. Tercero. Entonces, en una pregunta contestada brevemente, por encimita, en tres maneras. Lo primero que vamos a ver es cuál es el propósito de la ley. Si tú te preguntas ¿para qué Dios entregó la ley? Bueno, la ley fue dada por Dios a causa de nuestros pecados. Es decir, Dios puso la ley por nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Dios puso la ley por nuestros propios pecados. Ahora yo quiero que lo imaginemos de esta manera, de una ilustración que quizás pueda ayudarte como me ayudó a mí esta semana, mientras que yo pensaba en una idea, ilustración para mi propio corazón entender esto. Imagina que tú estás en tu casa y tienes varios objetos de valor. No meramente valor porque cuestan mucho, pero quizás valor porque alguien te los dio. Y son muy valiosos. Y tú tienes en tu casa estos objetos y de repente te vas dando cuenta
que algunos de estos objetos se están perdiendo. Y tú dices, ¿qué está pasando? Alguien se los está llevando. Y entonces tú compras e instalas ciertos sensores de láser para detectar movimiento y detectar cuando estas personas ven a tu casa. Pasan 2 días o algo así y empiezas a escuchar alarmas por todo lado, que al parecer aquellas personas han llegado a tu casa porque los sensores están reconociendo su movimiento, y entonces te das cuenta y estas personas son atrapadas. Bueno, el sensor fue puesto ahí para informarte lo que estaba pasando y de lo malo que estas personas estaban haciendo. Dios puso su ley para revelar. Dios puso su ley para detectar, y Dios puso su ley también para mostrar nuestra inclinación a pecar y revelar los pecados que nosotros hacemos. La ley de Dios fue puesta para que entonces lo que tú llamas no pecado, la ley dice es pecado. Y la ley es puesta por Dios para decir y revelar que en nuestro corazón hay esta inclinación de decirle a Dios no, a mi carne, a mi pecado, sí. Y Dios pone la ley para revelar, y por eso es que Pablo usa esta palabra. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida. Y esta palabra, detrás tiene la idea de fue puesta. ¿Por quién fue puesta? Por Dios. Fue añadida. Dios injertó, o Él puso, Él puso la ley para revelar entonces nuestra condición pecaminosa y nuestros actos de desobediencia para con Dios. La ley, escucha esto, no fue puesta como una salida de emergencia, para que tú te salieras de tus propios pecados y tu propia condición pecaminosa. La ley no fue diseñada como una puerta, esta de ahí, con un aviso que dice exit o salida de emergencia, y en caso de ver algo malo aquí, tú sales corriendo por allá. Y la Biblia dice, Dios no puso la ley para eso. Dios no puso la ley como una salida de nuestras transgresiones o pecados, sino Dios puso la ley como un revelador de mis pecados. La manera en que yo sé que he pecado es porque he visto lo que Dios me ha informado sobre Él en su palabra. Probablemente hay muchos de aquí que estamos pecando o están pecando, sea deliberadamente, es decir, peco y sé que estoy pecando y no importa, o otros están pecando sin saber que es pecado, y eso no te hace irresponsable a eso, pero sí te hace tú leer tu palabra. Una de las grandes heridas de la iglesia, o una de las grandes enfermedades de la iglesia temporal, es su falta de conocimiento de la palabra de Dios, y su falta de conocimiento de la palabra de Dios la ha llevado a decir a lo que es pecado, no está tan mal, y a lo que no es pecado, no, sí, eso sí es pecado. ¿Por qué? Porque el punto, la norma, el marco no es ya Dios y lo que Dios dice, es lo que la gente dice, la cultura dice, pero mejor aún, ¿qué dice mi corazón? ¿Que no es pecado? Entonces puedo hacerlo. Pero Pablo dice, no, la ley fue puesta para revelar que hay en nosotros, y es esta tendencia a pecar, pero no simplemente es una tendencia a pecar, es que pecamos. Es una naturaleza en nosotros. Entonces, si este es el propósito, ahora también tiene una meta final. Entonces, si Dios puso la ley para mostrar mis pecados y revelar mis pecados y que los pecados aumentaran, ¿cuál es la meta final de la ley? Si este es un propósito, muéstrame el otro propósito. Bueno, el próximo propósito, Pablo dice, la ley fue puesta por las transgresiones, o el sensor, el láser, y esto es preciosísimo, quiero que lo veas, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Esto es glorioso, yo no quiero que tú pierdas de vista esto, porque esto es vida ahí. Es vida que puedes ver y ver que la ley fue puesta en la mente eterna de Dios con un tiempo presente. Es decir, la ley era temporal. La ley cumplía un propósito, un tiempo, hasta que, eso es lo que muestra, es que Dios tenía como en su mente un tiempo para la ley. La ley no iba a ser eterna. La ley lo que iba a hacer era funcionar, como vamos a ver más adelante, como algo que nos guía, nos muestra, nos revela. Pero sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, la ley fue puesta con un tiempo en la mente eterna de Dios, para que entonces cuando viniera el plan perfecto, en el tiempo perfecto, Dios enviara a su Hijo a cumplir la misión, y es salvar tu vida y salvar mi vida. La meta final de la ley era mostrar a Cristo.
La meta final y el cumplimiento de la ley, por eso es que se halla en una persona, y no eres tú, no soy yo, es Cristo. Para Pablo la ley era temporal hasta que llegara Cristo. Para Pablo era, leamos la ley, pero miren lo que Cristo hizo. Por eso la semana pasada dice que leer la Biblia, sea Nuevo o Antiguo Testamento, leerla de tapa a tapa, tú tienes que ponerte los espejuelos o los lentes del apóstol Pablo. ¿Y cuáles son estos? Cristo. La única manera de hacer sentido a la Biblia es mirando a Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, la meta final de la ley era que nos apuntara a ver que Cristo iba a llegar para ellos, antes de Cristo, y para nosotros que Cristo ya llegó. Entonces el foco sigue siendo el mismo, es Cristo, porque la ley lo que hace es revelar nuestro pecado para revelar nuestra gran necesidad del gran Salvador. La ley revela tu gran necesidad del gran Salvador. Él revela tu pecado, la ley revela tu pecado, pero a la misma vez que revela tu pecado, es inmediato que debe hacer es, yo no puedo. Me despojo de mí mismo y lo que yo necesito es un Salvador. ¿Y quién es el Salvador? El que cumplió la ley, es Cristo, no soy yo, es Cristo. Por eso es que este es el punto del apóstol Pablo, que otra vez puede sonar como una nota que está siendo repetitiva, es decir, tin, 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 tin. Esa nota musical que es tocada una y otra vez, y a un punto tú piensas, es aburrido esta nota, ya no quiero escuchar esta nota, y quizás para el apóstol Pablo tocar una y otra vez esta nota puede aburrirte, puede cansarte, o quizás tú piensas, bueno, ya lo entendí. Y no es el fin. El fin de tocar esta nota de Cristo una y otra vez sobre la ley, por encima de la ley, no es para aburrirte, no es para cansarte, ni tampoco es para que digamos, ya lo entendí, can we just move on? ¿Será que ya nos podemos mover? No. Es para cuando Pablo y la Biblia toque una y otra vez la nota de Cristo, tu corazón salte de alegría. Salte de adoración a Él y decir, ¿cómo puede ser posible que Él cumplió lo que yo no puedo cumplir? ¿Cómo puede ser posible que Él me garantice un lugar en la familia de Dios, lo cual yo no puedo garantizar? ¿Cómo puede ser posible que Cristo, el gran Salvador, me haya perdonado y librado de un corazón pecaminoso, de la condena de la ley y de toda falsa esperanza que podemos acercarnos a Dios por nuestras propias obras? Y por eso es que Pablo dice, lean la ley con ojos en la promesa. Lean la ley porque la promesa prevalece, porque la ley apuntaba a que este prometido Cristo tenía que venir. Toda la Biblia, la ley, entonces esperaba la llegada de este Cristo. Ahora, antes de concluir, wow, qué bueno que Cristo vino, porque la ley es mala. No, la ley no es mala. El láser que tú has puesto en la casa para revelar lo malo que está pasando y quién se está llevando tu casa no es malo. El láser no es malo. El láser está cumpliendo un propósito. La ley no es mala porque su fuente, dice el apóstol Pablo, es Dios. La ley tiene como fuente mostrarnos el carácter santo de Dios. Ni tampoco es ver a Moisés como esta piedra en el zapato que molesta. Otra vez Moisés, la ley, esta piedra que tengo aquí en el zapato, sáquenmela. No. Ni Moisés en su oficio era, qué malo, ni la ley, qué mala, pero sí lo que nos muestra era que tanto la ley como Moisés eran temporales. Y lo que ellos hacían era mostrarnos algo mucho mayor. Y por eso es que Pablo dice que Moisés era un mediador temporal de ese pacto. Ahora, la ley fue promulgada o sí fue dada por medio de ángeles a un mediador llamado Moisés. Pero nuevamente, tanto Moisés como la ley eran temporal. Por un lado, la ley sí es buena, pero ¿sabes qué? Si ustedes están yendo a Moisés como mediador, déjenme decirles algo. Moisés, al igual que tú y yo, pecó. Por lo tanto, su oficio no era un oficio de mediador para siempre. No. Moisés también pecó y la función de Moisés era como una foto en blanco y negro borroso o borrosa de lo que Cristo vendría a hacer. Porque Moisés sí pecó. ¿Dónde vemos esto? Bueno, yo creo que vayas conmigo porque nuevamente tenemos que ir a la Biblia para entender la Biblia. Entonces vea Números capítulo 20 y fíjate cómo Moisés, quien escribió Números, también relata lo que pasó en esa
en ese evento donde él desobedeció. Mira lo que dice la Biblia. Moisés en Números 20, capítulo 20, versículos de 7 al 12 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Hasta ahora, todo bien. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña es una roca, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y hasta el momento tú dices, ¿qué fue lo malo? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Bueno, fíjate el versículo 12. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros o ustedes no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Moisés, al igual que tú y yo, pecó. Moisés, en vez de hacer lo que Dios le había pedido, que era hablarle a la roca, Moisés golpeó la roca. Y dice Dios que eso él no lo toma como, no importa. No, a Moisés, quien se puso delante del faraón, quien corrió peligro y guió a este pueblo y fue el receptor de la ley, de la palabra de Dios. Y Dios le dice: porque tú no me has considerado como santo, tú no vas a guiar a mi pueblo a la tierra prometida, y también tú no vas a entrar ahí. Entonces toda la Biblia presenta que cuando tú pongas tus ojos en un personaje bíblico, digas, no, este no es. La Biblia presenta esta tensión, no importa qué líder es el que tú estás leyendo, qué oficio esté ejerciendo, detrás de él o detrás de ese oficio hay algo mucho mayor y mucho mejor. ¿Y qué es? Es Cristo. Moisés falló porque la ley apuntaba a que vendría uno prometido que verdaderamente iba a obedecer y cumplir la ley y dar su vida, y aquel que realmente iba a cumplir la ley y obedecer la ley perfectamente, el que iba a traer un mejor y mayor pacto en el cual tú y yo estamos, y es llamado el nuevo pacto. Ahora, ¿dónde vemos esta idea de que Cristo es el mediador excelente? Porque la gran diferencia aquí es que Pablo dice que Moisés sirvió como un mediador por medio de ángeles. Ni siquiera fue Dios mismo hablándole a Moisés, sino fue por medio de ángeles. Y la gran diferencia de Cristo, escucha esto, es que Él no simplemente es tu mediador, Él es Dios mismo. Eso cambia la manera en que tú eres con Dios. Dios en Cristo es el mismo mediador. Él tanto funciona como mediador, pero Él es Dios mismo. Moisés servía como un mediador, pero Él no es Dios, Él pecó. Entonces la Biblia esperaba, ¿cuándo vendrá un mediador? Pero no puede ser un mediador simplemente humano y pecaminoso como nosotros. Tiene que ser un mediador que sea Dios mismo. Y es el gran misterio de la vida de Cristo. Ahora, ¿de qué me sirve a mí conocer todo esto? Bueno, ve conmigo a Hebreos, brevemente. Hebreos, vamos a ver en Hebreos capítulo 9, versículos del 14 al 15, ¿por qué esto es tan importante para ti? Fíjate lo que dice el autor de Hebreos 9, capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Él purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Él y solamente Cristo va a limpiar tu conciencia que está acusándote y culpándote por todo pecado no confesado a Dios. Solamente Cristo va a limpiar esta conciencia que tú crees hacer algo bueno para compensar lo malo. Y la Biblia dice, tú no necesitas una mera limpieza externa de tu conciencia. Tú necesitas uno que limpie verdaderamente tu conciencia. ¿Y quién es? Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su sangre. Pero no simplemente esto, pero fíjate el versículo 15. Y por eso, por lo que acabo de explicar, Cristo, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención o salvación, perdón, de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto,
los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo estar seguros acá, estando seguros de la eternidad? El color de la vida va a cambiar cuando tú tienes seguridad que el allá y para siempre están asegurados por el mismo Cristo que gobierna el allá y para siempre, pero gobierna el aquí y el ahora. Tú tienes un mediador delante del Padre. No es usar mediadores tuyos, arbolitos tuyos o personas más espirituales. Tú tienes uno que es Cristo, el perfecto mediador que te toma y te lleva al Padre. ¿Y qué hago cuando vengan las acusaciones de Satanás? Porque a todos nos pasa. Que cuando hemos pecado viene Satanás y tú eres creyente. Y acabaste de hablarle así a tu esposa. Y acabaste de hablarle así a tu esposo. Y acabaste de ser impaciente con tus hijos. Acabaste de enojarte con el que se cruzó y tú eres creyente. Yo no creo que tú seas creyente. ¿Qué hacer? Bueno, tú tienes que ir a un lugar. Y si tú te vas al lugar que típicamente vamos y es a las excusas, bueno, solo es de vez en cuando, no fue siempre. Ella empezó, él empezó, es que no me hizo caso, es que se me cruzó. Y podemos buscar mediadores temporales que te van a dar una conciencia limpia por 3 segundos y culpabilidad por el resto del tiempo, y vendrá la acusación de Satanás a apuntarte y acusarte como un martillo profundo en tu mente y en tu corazón, y tú dices, bueno, ¿y qué hago ahora? Ve a Cristo. ¿Y dónde está esto? Bueno, Pablo lo habla en Romanos 8, y yo sé que hoy hemos corrido más por la Biblia porque yo quiero que veas cómo ella se conecta y cómo ella te muestra que hay un perfecto mediador. No acostumbro a usar muchos versículos para no llevarte de un lado a otro, pero era necesario que tuvieras cómo esta obra de Cristo es tan preciosa para ti y para mí como creyente. Y fíjate lo que dice Pablo en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Imagínate en el tribunal de Dios eterno, ante quien todos vamos a dar respuesta y toda rodilla se doblará y toda boca confesará, Cristo es el Señor. Bueno, ante aquel tribunal santo, ¿quién acusará? Dios es el que justifica. Y versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además, escucha esto, si no es suficiente esto, está a la diestra de Dios, Él que también intercede por nosotros. Cuando vengan estas acusaciones, cuando vengan estos momentos de decir, ¿sabes qué? Dejo todo esto tirado. Cuando venga toda oportunidad de rendirte ante los problemas de la vida y decir, ya, ¿para qué voy a este lugar? No me está ayudando la iglesia, no me está ayudando la palabra de Dios, y viene esta vergüenza a tu vida, culpabilidad a tu vida. ¿Qué haces con esto? Vas a Cristo y corres a Él y dices, tú eres mi Señor, tú eres mi gran Salvador. Y Cristo, ante las acusaciones de Satanás ante el Padre, Cristo mismo intercede por ti y le dice al Padre, ¿él? ¿Ella? Yo los compré con gran precio, no con monedas o dinero o oro o plata. Yo los compré con mi sangre preciosa. Por lo tanto, él, ella, él y ella, ellos son míos para siempre. Esa es la garantía de estar en una casa fuerte que se llama la Roca Cristo, y no una casa construida por manos de hombres que cuando venga cualquier tempestad va a ser quitada para ahí. Entonces, al preguntarnos y ver para qué fue dada la ley, para mostrarnos al perfecto Hijo de Dios y estar arraizados en Él, entonces la próxima pregunta es, espérate, entonces es la ley contraria a las promesas de Dios. Y Pablo dice, no, absolutamente no. Y aquí es donde quizás tú piensas, uy, se complicó la cosa. No, déjame tratar de explicarlo, porque se pone mucho mejor. Entonces Pablo dice, no, la ley no es que esté contraria a las promesas de Dios, pero es que tenemos que entender la ley. La ley no contiene promesas de vida logradas por nuestra obediencia, ni tampoco produce corazones nuevos que sean capaces de obedecer la ley de Dios. Esa no es la ley. La ley sí contiene mandatos que muestran cómo se debe vivir para Dios, que es santo, y mandatos que tú y yo una y otra vez desobedecemos. Por eso es que Pablo dice en el versículo 21 que la ley es incapaz de impartir vida.
Esa es la característica que nos une a todo ser humano. Una de ellas es que buscamos vida. ¿Que definimos la vida diferente? Sí. Pero es vive tu mejor vida ahora. Frases como estas. ¿Qué importa lo que más piensen? Tú eres dueño de tú mismo. Vive la vida que tienes. Todos estamos buscando vivir la vida. El problema es que hemos definido la vida fuera de Dios. Y Pablo dice, tú estás buscando la vida. Pero no la busques en tu propia obediencia como tratando de llegar a Dios y tener vida. No va a funcionar. Cada vez que trates de trepar ese arbolito te vas a caer. Porque la ley no fue diseñada para que al obedecerla entonces tú pienses que vas a tener vida. Al contrario, eso no es, porque la ley es incapaz de impartir vida. O podríamos decir, no fue diseñada para dar vida. Pero entonces, ¿para qué? Bueno, fue diseñada para mostrarnos que sin Dios no tenemos vida. Por lo tanto, necesitamos aquel prometido antes de la ley. Entonces, lo que hace la ley, Pablo, es ella no destruye esto, construye. La ley es construida en base a la promesa. Cuando la promesa dice voy a prometer un heredero y de él y por medio de él haré una gran familia, viene la ley 430 años más adelante y Pablo dice no pongan su mirada en eso nomás, pero vean eso a la luz de la promesa. Porque cuando vean la ley van a decir no podemos obedecer, no podemos tener vida. Hello, es que yo no prometí que vida iba a venir por medio de la ley. Vida iba a venir por medio del prometido que iba a cumplir la ley por ustedes. Son dos cosas completamente diferentes que al entenderlas, normalmente te va a mostrar que el Dios mostró en su palabra esta necesidad del gran Salvador porque tenemos una gran inhabilidad de obedecer a Dios y el mediador Cristo. Entonces, déjame tratar de ponerlo esto en un resumen porque yo quiero que entiendas esto. Si entiendes esto, misión cumplida. Porque son cosas que son quizás un poquito complejas de entender, pero para creyentes son hermoso creer y entender. Fíjate esto. ¿Cuál es la relación entonces entre la ley y la promesa o la ley? Ya me explicaron esta breve oración que puse. ¿Cuál es la relación entre la ley y la promesa o la promesa y la ley? Es esta, pienso yo. La promesa contiene vida. Recuerda a Abraham, viene un heredero, él les va a dar vida. Por medio de él va a haber una gran familia. Ok, entonces la promesa contiene vida solo por la fe. Por eso es que a Abraham se le contó como justicia porque puso su fe en las promesas de Dios. Entonces la promesa contiene vida por medio de la fe en el descendiente que es Cristo. Y entonces la ley eleva la necesidad de la promesa porque nadie sin el descendiente puede tener vida. Déjame tratar de ver si lo puedo explicar de una manera más baja. La promesa dice hay vida. Y la ley lo que dice es, hay vida en Dios, hay vida en el carácter de que Él es santo, perfecto, y Él quiere una mejor vida para ustedes. Sí, Él quiere que vivamos bajo este marco de vida porque les va a dar vida, sí, pero la ley dice, por lo tanto, necesitamos de este prometido. La ley apunta a la promesa y mira hacia el futuro. Y la ley dice, ojos abiertos, láser por todo lado, no eres tú, no soy yo, es Cristo verdaderamente el único capaz de darnos vida. Y por eso es que el propósito, Pablo lo explica en el versículo 22, cuando él dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La ley muestra entonces nuestra condición pecaminosa para que veamos que la única manera de ser hijos e hijas de Dios llenos del Espíritu Santo es por fe en el único Salvador y es Cristo. Esa es la única manera en que podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios llenos del Espíritu Santo, es por medio de Cristo. Entonces, la ley no funciona como esa llave que abre el candado de las cadenas del pecado y del gobierno del pecado. La ley no sirve como esta ley que abre el candado, pero la ley sí sirve como una linterna que te muestra el pecado para que corras a aquel que realmente puede hacerte libre de las condenas del pecado, pero a la misma vez del control del pecado que está en cada uno de nuestros corazones. Entonces, para ir avanzando, por eso es que Pablo dice que la ley era temporal, que tenía una función también, que era como un ayo. Y quizás si te pasó a ti ahorita en ese momento como me pasó a mí, ¿un qué? ¿Un callo? No, un ayo. Un ayo. ¿Qué es un ayo?
Yo no sé si tú sepas qué es esto, porque es importante entender por qué Pablo usa esta primera ilustración, porque más adelante va a usar otra ilustración de hijos de la verdadera y no hijos de la esclava. Él va a usar esto más tarde. Pero ¿por qué él usa un ayo? ¿Y qué es un ayo? Bueno, lo que hace Pablo es usar una palabra que quiere decir que la ley era como un tutor o un guardián. La ley para Pablo, un ayo, era como esto que se llama un paidagogos, que quiere decir las personas en el tiempo de Pablo que tenían dinero o eran de estatus más alto, lo que hacían era contratar una persona, un siervo, que le ayudara con sus muchachos y le supervisara su moralidad. Es decir, aquel supervisor estaba con los muchachos para decirle, no hagas eso, no puedes hacer esto, como un instructor, como un maestro, como un tutor, un guardián. No hagas esto, eso está mal, eso estuvo mal lo que hiciste. Y Pablo dice, la ley servía como este tutor, como aquel tutor o guía temporal, no para darnos nuevamente un lugar en la familia de Dios, pero ni siquiera para ayudarnos a tener una moralidad más alta, pero el propósito nuevamente está en el versículo 24, para conducirnos a Cristo. El tutor lo que hacía, si es la ley, era meramente guiarte, conducirte a Cristo, mostrarte nuevamente a Cristo. Y esto es lo que es conocido como la meta y el fin de la ley. ¿Cuál es la meta y el fin de la ley? Cristo. Si tú logras comprender esto, entonces vas a poder entender que tu esperanza nuevamente no está en la obediencia a la ley, pero en aquel que obedeció la ley por ti, aquel que realmente la cumplió. Ahora tú dirás, entonces estamos libres de la ley. Qué bueno que yo no tenga que obedecerla. Qué bueno que yo ahora soy mi propia ley. Qué bueno que yo ahora puedo como creyente ser hijo e hija de Dios y vivir pues no tan mal, pero como yo quiera. Y Dios no se va a ofender porque pues Él es misericordioso, porque Cristo me perdonó y yo puedo vivir como yo quiera. No. Aquí es donde viene lo glorioso de la palabra de Dios. No eres parte de la familia de Dios por obedecer la ley, pero ahora por Cristo eres parte de la familia de Dios y ahora sí puedes ir con ojos y ver cómo yo vivo para aquel perfecto y santo Dios. Cómo yo le obedezco. Cómo yo vivo para Él. Por eso es que es incoherente o contradictorio que si tú eres creyente, tu vida no sea como Cristo. Por eso es que es tan ilógico y triste que si tú proclamas ser Cristo, no te importe lo que Cristo dice de ti y cómo vivir para Él. Es ilógico y doloroso decir, yo amo a Dios, pero la Biblia, nada, no tanto. Yo amo a Dios, pero no amo a su esposa o a su prometida que es la iglesia. Eso no me gusta a mí me gusta Dios nomás. Es ilógico. Es imposible que un creyente no ame a Cristo, ame su palabra y ame lo que Él ha comprado, que es su iglesia. Es ilógico, no hay un lugar en la Biblia para un creyente así, lo que le han llamado mucho a algunos el creyente tibio. No hay creyente tibio. O eres o no eres. O amas a Cristo y su palabra o no amas a Cristo y su palabra. Y no busco ofenderte, no busco herirte, no busco decirte, este hombre me condenó. Lo que yo busco es que tú veas dónde tú estás. Porque si estás buscando vida en una falsa esperanza, que hay vida porque solamente crees en Cristo pero no le obedeces, no tienes vida. Y mi oración es que tú puedas conocer que hay vida en Cristo para entonces, bajo las fuerzas de Dios en el Espíritu Santo, podamos obedecer a Dios. Espérate, ¿dónde está esto en la Biblia? Qué bueno que hiciste esta pregunta. ¿Dónde está en la Biblia que yo ahora en Cristo puedo obedecer la ley? ¿Cómo ahora en Cristo puedo mirar hacia atrás y decir, si Dios dice, sé santo porque yo soy santo? Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, yo creo que vayas conmigo a una promesa última del nuevo pacto. Estamos hablando de algo que Dios prometió que iba a ser una realidad en el nuevo pacto que Cristo iba a comprar. ¿Dónde? Bueno, vete conmigo a Ezequiel. Brevemente a Ezequiel, capítulo 36, versículos del 26 en adelante. Brevemente voy a leerlo por el tiempo. Él dice, en el versículo 25, del capítulo 36 de Ezequiel, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, o pondré mi espíritu dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón o un corazón de carne. Y te preguntas, ¿para qué esta cirugía?
¿Por qué es que Él cambió mi corazón y me dio un nuevo corazón? Para vivir tranquilo como yo quiera y Dios de todas formas ya me dio un nuevo corazón y vuelvo a comer lo malo, vuelvo a alimentarme pésimamente y pues no le importa a Dios porque ya tengo un nuevo corazón. O Dios dice, quiero algo y espero algo y te he capacitado para algo con un nuevo corazón. ¿Qué es? Versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esto no es para Israel nomás. Esto es para ti si eres creyente. Porque la promesa del nuevo pacto es que Él te ha dado un nuevo corazón para obedecerle a Él. Por lo tanto, el creyente no dice nuevo corazón, nueva vida, nuevo estilo de vida como yo quiera. No, nuevo corazón, nueva vida, vivo para Cristo. Esto es lo que el Evangelio de Cristo te dice, vida nueva para vivir para Él. Entonces, ¿cómo vivo siendo guiado por la fe? En resumidas, tu vida que le pertenece a Cristo debe lucir como Cristo. No pensemos que vamos a crecer en nuestra fe si no conocemos de Dios. No hagas de tu cristianismo una mera religión moral, con cosas que tú cumples, con ir, con participar, con leer y ya, y ya, y ya. No, esas cosas son externas, que a la hora de la verdad el Evangelio está buscando cosas internas que te lleven a lo externo. Entonces es vivir para Él, obedeciéndolo a Él con todo tu corazón, no porque tú confías en ti, pero porque confías en la obra poderosa del Espíritu Santo en ti, que te hace más como Cristo. Entonces la obediencia a Dios no es para tener una mesa en la familia de Dios. La obediencia a Dios testifica que estoy sentado en la mesa de Dios. La obediencia a Dios no es para que Dios me haga una palmadita en las espaldas y qué bueno, estoy orgulloso de ti, tú eres mi hijo ahora. No, la obediencia a Dios testifica que esto es obra de Dios en mí. Y por eso ahorita que recordamos la Santa Cena o la Cena del Señor, recordamos precisamente esto que estamos haciendo es una imagen de una realidad ya garantizada en la gloria. Todos aquellos que participan de la Cena del Señor son aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han creído en Cristo, han abrazado la obra de Cristo y dicen, yo quiero testificar que le pertenezco a la familia de Dios, que soy suyo, que soy suya por lo que Cristo hizo en aquella cruz, donde derramó su sangre, entregó su cuerpo y le pertenezco a Él. Por lo tanto, con sumo gozo, miramos la Santa Cena como un recordatorio de lo que Él hizo, pero con una esperanza de lo que nosotros podremos hacer, donde estaremos sentados en la mesa del Padre eternamente, por Cristo el eterno Señor. Así que hoy vamos a participar y yo voy a orar en este momento. Después de orar, quiero pedirte que te pongas de pie. Van a haber 2 personas aquí pasando los elementos. Tú tomes los 2 elementos, tomes la copa y tomes el pan. No los tomes, no participes, pero quiero decirte algo. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, es decir, no has dicho yo necesito de Cristo, soy un pecador, y no has confesado a Cristo como Señor y Salvador, y no te has bautizado por inmersión, donde tú testificas públicamente que le perteneces a Él, yo te pido que no participes. Porque esto no meramente es un juguito y una galleta o un pancito. Esto significa que lo que tú estás consumiendo has creído. Y si no has creído lo que estás consumiendo, Dios dice, traerás condenación sobre tu vida. Pero hay oportunidad. Si tú quizás estás aquí y dices, yo no conozco de Cristo, yo quiero a Cristo, quiero guiarte y acompañarte después de esto, pasa hoy y hablemos. ¿Cómo yo estoy seguro que yo puedo participar de esto? Yo quiero a Cristo, me arrepiento de mis pecados, guíame, yo quiero caminar contigo. Pero no participes si tú no has creído en el Señor y no te has arrepentido de tus pecados y no te has bautizado por inmersión. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, gracias porque hoy de manera providencial, cuando hablamos de el mediador perfecto, excelente Cristo, celebramos como iglesia el último domingo de cada mes la Santa Cena. Y hoy en tu providencia nos das una probada de tu palabra, pero ahora una probada por estos elementos simbólicos que realmente tú, Cristo, compraste un nuevo pacto.
por medio de tu sangre y por medio de tu cuerpo, que fue crucificado para el lavamiento de nuestros pecados y darnos garantía y salvación, que estaremos contigo por el resto de la eternidad, sentados en esta gloriosa mesa, no por nuestra obediencia, pero por ti. Así que toda gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús.